Buenos días, Iglesia Refugio, ¿cómo están hoy? ¿Todo bien? Hoy me vine de azul de Argenfrancia. Vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Señor Dios, Padre Santo, esta mañana estamos aquí agradecidos porque tú nos permites, Señor, recibir un mensaje de parte tuya, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tú, solo tú, hablando, Señor, a nuestros corazones para que podamos ser transformados, Señor. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra, Señor. Y te pedimos por todas las iglesias a nivel local, nacional, internacional, que hoy, Señor, están recibiendo un mensaje, Señor, de parte tuya. Te damos gracias por cada iglesia, Señor, instituida, Padre Santo, porque allí se predica tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno, de nuevo nos encontramos en Navidad y pasa el tiempo de una forma increíblemente rápida. Y en esta época, pues todo el mundo está enfocado en este tiempo de Navidad, en el tiempo en el que Jesús nació, en el tiempo en el que Jesús se hizo hombre y vino y nació en un pesebre. Y todos los mensajes que podemos escuchar y todos los villancicos como el que vimos ahorita tan hermoso de Santa la Noche nos hablan del momento en el que Jesús nació. Y los mensajes nos muestran cómo José y María no encontraban un lugar en donde dar a luz a su hijo. Nos hablaban de cómo Herodes mandó a matar a los niños y cómo Satanás quería impedir que el niño nazca. Ese es el mensaje de la Navidad, ese es el mensaje que todos estamos recibiendo cada día. Pero hoy me gustaría que cambiáramos un poquitico el chip y pensar en el día en que Jesús dejó el mundo. La Navidad se trata del día en que Jesús llegó al mundo, pero hoy quisiera que habláramos del día en que Jesús dejó al mundo. Porque Jesús no se quedó ahí niño en una cruz, en un pesebre. Él creció y tuvo su ministerio y nos dejó su mensaje y dejó su vida y fue crucificado por nuestros pecados. Entonces, este pasaje que vamos a leer tiene que ver con el momento en que Jesús asciende al cielo. Lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y dice así: habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Me imagino la sorpresa de los apóstoles, los 11 apóstoles que estaban en ese momento allí, de ver cómo Jesús ascendía al cielo. Jesús hizo muchos milagros y estos 11 testigos pues presenciaron a Jesús caminando sobre las aguas, presenciaron a Jesús, lo vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces de una forma milagrosa. Vieron a Jesús como con su voz decía a una tormenta: enmudece, calla, y la tormenta se apaciguaba. Y ahora les toca también ver cómo Jesús es subido en una nube y es llevado al cielo. Yo me imagino la cara de asombro de estos discípulos con la boca así: ¿qué pasó aquí? ¿Y a dónde fue? Porque Jesús tuvo que repetirles todo muchas veces. Y así me pasa a mí también, obviamente, que uno oye y lee la palabra y uno tiene que volver a leer y uno vuelve y ahora sí entendí. Y quizás vuelve y lee y uno vuelve y dice: ahora sí entendí. Y es algo que sucede así cíclicamente. Y así les pasaba a ellos y me imagino que se fueron. Y si hubieran estado en tiempo actual, le habrían gritado a Jesús: oye, mándanos la ubicación por WhatsApp, a ver dónde es que vas a estar. Y hay un pasaje paralelo a esto también, que lo encontramos en Lucas 24, versículos del 50 al 53. Nos da un poquito más de luz de lo que sucedió ese día. Dice: entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo.
Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorándolo a Dios. Esto que sucedió de la ascensión de Jesús no fue algo accidental. Obviamente esto estaba ya planeado y Jesús ya se lo había dicho a sus discípulos y él había hecho una predicción de lo que iba a suceder. Él había dado una palabra profética que la encontramos en Mateo 26. Cuando Jesús fue arrestado, fue llevado al concilio, fue llevado al Sanedrín para que respondiera por los cargos que ellos tenían. Y allí fue interrogado por el Sanedrín y fue interrogado también por Caifás. Y Caifás le preguntó, le dijo: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? Y Jesús le contestó, versículo 64 de Mateo 26: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en un lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que con base en esta palabra profética de Jesús, quiero que hoy estudiemos un poquitico las 3 afirmaciones que hace Jesús este día en forma profética. Obviamente, para Caifás y para el Sanedrín estas palabras no tenían ningún sentido. Ellos no entendieron absolutamente nada de lo que Jesús estaba diciendo. Como dicen los jóvenes, ahora se quedaron cargando. No entendieron qué quería decir Jesús cuando les dijo: en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en un lugar de poder a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto nos aclara en dónde está Jesús ahora, nos aclara en qué condición está Jesús ahora y nos aclara que Él volverá. Entonces, empecemos con el tema de en dónde está Jesús ahora. Y Jesús está, como dice este versículo, a la diestra de Dios Padre. Dice: el hombre sentado en un lugar de poder a la diestra, a la derecha de Dios. Es decir, que Jesús ascendió y está en su forma física, corporal, a la diestra de Dios Padre. Pero hoy hablábamos con Huguito en el discipulado. Dice: pero ¿cómo así que a la derecha? Sí, a la derecha es un lugar de preeminencia. La Biblia usa metáforas para explicarnos cosas que quizás no entendemos, porque para nosotros solo existe lo que vemos, lo físico, y Dios Padre es un ser espiritual. Es decir, que para Él no hay una derecha o una izquierda, un adelante, un después, un antes, una hora y un posterior. Pero el hecho de que esté a la derecha el Señor nos indica que Él está en una posición de poder, en una posición privilegiada con respecto al Dios Padre. Y está allí a su diestra. Y pudo llegar allí solamente porque había resucitado de los muertos. Y fue como ellos lo pudieron ver ascender físicamente, en forma corporal, ascender a los cielos. Entonces, por eso podemos decir que Él está a la diestra. Y son varios versículos, muchísimos versículos que nos muestran y nos dicen que Jesús está a la diestra. Por ejemplo, Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y a menudo la vida la entendemos porque está vinculada a lo físico. Por eso el Señor tuvo que venir y encarnarse en un hombre como nosotros, para que nosotros pudiéramos ver y tener el ejemplo y poder seguirlo. Jesús se presentó a los apóstoles en carne y hueso, y no lo hizo un momentico. No solamente fue cuando iban camino de Emaús o solamente cuando estaban cenando. Lo hizo durante 40 días. Estuvieron los discípulos con Jesús en forma física para que ellos pudieran dar el testimonio de Él. Entonces, en Hechos capítulo 1, en los versículos del 1 al 3, nos vemos cómo Jesús se presentó a los apóstoles físicamente en carne y hueso. Y aquí Lucas le escribe a su amigo Teófilo, que está en Roma, y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, no muerto, vivo. A Tomás le costó trabajo, ¿cierto? Hasta que Jesús se presentó y le dijo: alarga tu mano, Tomás, métela en mi costado. Se presentó vivo con muchas pruebas indudables, indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús pudo ascender y está a la diestra del Padre porque Él resucitó de los muertos. Y por esa resurrección es que nosotros tenemos hoy vida eterna. Y esto nos conduce a pensar que Jesús está en una posición de privilegio, y podemos entonces estudiar la segunda afirmación que hizo Jesús a Caifás. Y le dijo: el hombre sentado en un lugar de poder a la diestra de Dios. Es decir, que Jesús está en una posición de poder. ¿Qué quiere decir una posición de poder? Pues que Él está gobernando desde allí, está a la diestra, es la mano derecha del Señor. En primera de Pedro 3:22 encontramos: quien habiendo subido al cielo está ¿dónde? A la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, que su posición de privilegio le da el poder, el mismo poder que tiene nuestro Dios Padre, porque ellos uno solo son. Es decir, que Jesús comparte la fortaleza, la autoridad y la bendición de Dios. Es el lugar más alto, el lugar de mayor honor en el que se encuentra en este momento Jesús. Y todos nosotros y todas las autoridades y todos están bajo su potestad. En el Salmo 110, versículo 1, hay otra porción profética que habla de este poder, de esta gloria del Señor, del gobierno que Él tiene. Y dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. El Señor está en poder, Él gobierna desde allá a la diestra de Dios Padre. Ahora, también tiene el poder para interceder por nosotros, y eso a nosotros es algo que nos conviene muchísimo, porque podemos orar en su nombre. Él intercede por nosotros desde allí. En Romanos capítulo 8, versículo 34 y 35 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, ¿en dónde? A la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Jesús. ¿Por qué? Porque está allí a la diestra de Dios Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o la desnudez, el peligro o la espada? Nada nos podrá separar, porque Él se encuentra allí a la diestra de Dios Padre, y a través de Él es que nosotros tenemos un intercesor, alguien que intercede por nosotros. En Juan 14, en el libro de Juan capítulo 14, 13 y 14 dice: ese niño va a ser predicador. Sí. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, tenemos un intercesor poderoso que está a la diestra de Dios Padre y que puede responder a nuestras oraciones. Y eso, queridos hermanos, es algo muy importante. Entonces, Jesús ascendió, está a la diestra de Dios Padre y tiene poder. Y la otra afirmación que hace Jesús en forma profética a Caifás es que Él volverá. Él le dice a Caifás: tú lo has dicho, en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la diestra de Dios y viniendo en las nubes
de vuelta a tierra. El Señor volverá. Él regresará. Se nos asegura que Cristo regresará a la tierra del mismo modo que subió al cielo. Eso lo encontramos en el mismo pasaje que acabamos de leer en Hechos, pero voy a repetirlo un poco desde el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, de la misma forma como Él ascendió, regresará en una nube. Estos pasajes nos indican que Jesús vuelve. Y hay numerosos pasajes en la Biblia que nos dicen que Él volverá. Voy a enumerar varios pasajes y la forma como, no vamos a leer cada pasaje completo, solamente quiero decirles cómo dice la Biblia que el Señor volverá. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 1:7 al 8 dice: en medio de una llama de fuego. Mateo 25:31, volverá en su gloria. Con todos sus santos, 1 de Tesalonicenses 3:13. Volverá como ladrón en la noche, 2 de Pedro 3:10 y Apocalipsis 3:15. A la orden de la voz de un arcángel, 1 de Tesalonicenses 4:16. Con sus ángeles poderosos, 2 de Tesalonicenses 1:7. Volverá de improviso, Marcos 13:36. Es decir, que tenemos forma de saber cuándo vuelve. ¿No? Son todas estas señales que nos indican que Él definitivamente volverá. Y está muchísimas veces. Pero lo más importante, queridos hermanos, es que Él va a volver para juzgar y para absolver. Y eso es lo más importante. En Mateo 16, capítulo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor va a volver para juzgar. Y creo que ninguno de nosotros en sus obras, en sus posibilidades, podría ser juzgado inocente. Solamente seremos juzgados inocentes si hemos creído en el sacrificio que Él hizo. Ahorita, sentadito aquí, encontré un versículo que me impactó increíblemente. Está en Mateo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Otro pasaje profético que nos muestra que Jesús volverá, y volverá para absolver a aquellos que creyeron en Él y para juzgar y condenar a aquellos que no lo hicieron. Queridos hermanos, independientemente de que Jesús está a la derecha de Dios Padre, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han considerado su cuerpo como el lugar o la morada donde está Jesús? Porque podemos hacer toda una disertación de Jesús está a la derecha del Dios Padre, se intercede por nosotros y tiene toda la gloria. Pero la pregunta es, ¿mora Él en nuestros cuerpos? ¿Está Él con nosotros? Los cristianos sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y por esa razón nuestro pensamiento y nuestras acciones cambian cuando Jesús está con nosotros. Dios y Jesús han habitado diferentes lugares. El primer sitio donde habitó Dios Padre y Jesús
fue en Adán. Y estuvo allí morando con Adán. Dice la Biblia que el Señor caminaba con Adán. Pero el día que Adán pecó, el día que Adán transgredió la ley de Dios, ese día el Señor tuvo que salir del cuerpo de Adán, de la vida de Adán. Y al salir, dice la Biblia, que estaba muerto. Y eso me recuerda al arbolito de Navidad que compraba mi papá cuando yo estaba niño. Mi papá traía una cosa que él llamaba un árbol natural, un árbol vivo. Entonces él traía el árbol en el carro y lo poníamos en un cuarto que teníamos en la casa y se decoraba el árbol. La pregunta es, ¿ese árbol estaba vivo? Parecía vivo, pero no estaba vivo. Y quizás muchos de nosotros estamos como ese arbolito. Parecemos vivos, estamos decorados, perfumados, bonitos. Pero si estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Y Adán, cuando transgredió la ley de Dios y el Señor salió de su vida, él murió espiritualmente en forma instantánea. Pero la Biblia dice que Adán vivió 800, 900 años. Como el arbolito. Había sido cortada su fuente de vida. Quiero pedirles, hermanos, que estemos de pie. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y así hay muchas personas, como el arbolito. Parecen vivos o parecemos vivos, pero en realidad no lo estamos si no tenemos al Hijo. Acabamos de hacer una disertación completa sobre Jesús cuando se ascendió al cielo, pero lo más importante es que Él habite en nuestro corazón. La salvación, queridos hermanos, no es llevar el hombre, sacarlo de la tierra y llevarlo al cielo. La salvación es en sacar a Dios del cielo y traerlo a nosotros, a nuestra vida. Y quizás en eso hemos estado confundidos. Porque cuando evangelizamos les decimos a las personas que si quieren ir al cielo, cuando en realidad lo que tenemos es que ofrecerles la forma en que ellos puedan recibir a Dios en su corazón, recibir a Jesús en su corazón como intercesor para que alcancen la vida eterna. Si nosotros, si usted, si yo, no tenemos una relación personal con Dios por medio de Jesús, no nos vamos a preocupar por tener una vida santa, por tener nuestra casa limpia, nuestra vida ordenada y limpia, porque Jesús, Dios, no está en nosotros. Y entonces vamos a vivir al vaivén de lo que digan las corrientes filosóficas. Gran error, gran error. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos una ruta y Él va a poder obrar en nuestras vidas. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo tener una relación con Dios ahora mismo? Es muy fácil. Con una sencilla oración donde usted invite a Jesús a morar en su vida, a morar en su corazón. Y para esto quiero pedirles a aquellas personas que quizás no han hecho esta oración de fe, que cierren sus ojos y podamos todos juntos repetir en nuestro corazón, en nuestra mente, una oración
para recibir, para permitir que Jesús venga y more en nuestras vidas, more en nuestros corazones. Señor Dios, Padre Santo, esta mañana quiero darte gracias y aceptar el sacrificio que hizo Jesús por mis pecados. Señor, acepto que yo he pecado y que eso me separa de ti, pero hoy quiero recibirte en mi corazón y que empieces tú a vivir conmigo, Señor. Te doy las gracias porque desde ahora tengo una relación personal contigo y tú vas a poder limpiar y ordenar mi casa. Te doy gracias, Padre Celestial, por el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario por mí, y lo recibo como mi Señor y Salvador. Queridos hermanos, si alguien hizo esta oración aquí en este salón hoy, o quizás la hizo por el canal de YouTube y desea comunicarse con nosotros, queremos tener el privilegio de poder enseñarle cómo tener una vida, una relación con el Señor. Que usted sea un discípulo de Dios, un discípulo de Jesús cada día. Damos gracias por esta mañana. Les deseo a todos una muy feliz Navidad. Espero que tengan un tiempo bien especial, bien bonito, que podamos concientizarnos de lo que decía Paul ahora y de lo que decían estas canciones que cantamos hoy. Que vino el Salvador, que el Salvador nos ha salvado, que el Salvador vino por nosotros. Y eso cantan estas canciones, y que podamos llevar nuestro mensaje a nuestras familias. Es un tiempo en el que las personas están dispuestas a escuchar, dispuestas a sentir, dispuestas a recibir al Señor como Salvador de sus vidas. Que tengan una feliz semana y hasta pronto.